¿Cuál es el ídolo que hoy nos aparta de Dios? ¿Cuál es el becerro? En aquel tiempo, estimados hermanos, recordemos, fue la imagen, cómo se imaginaron a Dios los israelitas. Un becerro, es decir, un animalito, una cría de una vaca, un chivo, un buey. Eso fue la imagen que se vieron en su mente, en su memoria, los israelitas. ¿Qué tema el que vamos a reflexionar en esta oportunidad con cada uno de ustedes, estimados hermanos? Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente te da la bienvenida. Atención, Éxodo capítulo 32, versos del 15 al 24 y luego de los versos del 30 hasta el 34. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 32, versos del 15 al 24. Lo primero que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Se volvió Moisés y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio de la ley en su mano, tablas escritas por ambos lados, escritas en una y otra cara. Las tablas eran obra de Dios y su escritura de Dios, grabada en ellas. Cuando Josué oyó el intenso griterío del pueblo, dijo a Moisés: hay voces de guerra en el campamento. Moisés respondió: ¿no es clamor de quien grita victoria? ¿No es clamor de quien grita derrota? Clamores de cantos rituales es lo que percibo. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro en las danzas, se inflamó de cólera y arrojó las tablas de su mano, destrozándolas al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo puso al fuego y lo trituró hasta reducirlo a polvo. Después lo esparció en agua y se la dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hayas acarreado tan grave pecado? Respondió Aarón: no se inflame la cólera de mi Señor. Tú conoces que este pueblo está inclinado al mal. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Luego les dijo: yo les dije: ¿quién tiene oro? Ellos se desprendieron de él y me lo dieron. Lo eché al fuego y salió este becerro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estimados hermanos, han escuchado ustedes la lectura que le hemos dado. Una lectura en la cual a cada uno de nosotros nos viene a hablar y nos viene a decir que Dios no es amante a los ídolos. ¿Quién es un ídolo y quién es Dios? Porque la palabra ídolo viene de querer ser un Dios. Cuando uno ve en una figura algo importante, tan relevante, y que llega a ser en el corazón o en la mente de esa persona más relevante que Dios, le estamos quitando la gloria, el honor, la alabanza, el poder a Dios, al Dios único, el verdadero, que creó todo lo que existe, con D mayúscula, y se la ponemos
o le ponemos el nombre de Dios o ídolo con D minúscula. Nunca vaya, estimado hermano, a escribir el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, como le llaman los hermanos separados, con D minúscula, porque es un grave error de escritura. Aunque a veces uno no lo hace de mala forma, ¿verdad? De mala intención, porque no hemos tenido mucha formación académica y no hemos aprendido eso, ¿verdad? De que los nombres personales, los nombres particulares, los nombres propios se escriben con la primera letra mayúscula. Por lo tanto, ¿qué fue lo que le hizo al pueblo de Israel? Era el deseo de querer saber, conocer quién los había sacado de Egipto, de la esclavitud, de las amarras. Hermanos, que no es fácil ser esclavo y que de repente lo saquen de esa esclavitud, de esas amarras. Un esclavo no depende de sí mismo. Un esclavo, hermano, no depende de sus intenciones, de sus deseos, de su querer. Lo tiene que hacer aunque no quiera. Es esclavo. Y si hace otra cosa que no es debido, lo mata. Ese es el precio que paga. Entonces el pueblo de Israel, de contento, de feliz, que había sido sacado por un Dios sin conocerlo, ¿verdad? Porque recordemos que Dios es omnipotente y es omnipresente, que está en todas partes, pero no se ve. Y como no se ve, el pueblo de Israel se impacientó. O sea, hay una forma de cómo entender el por qué el pueblo de Israel, en su ignorancia, en su inocencia, ¿verdad?, de alegría, se imaginaron a ese Dios, a Yahvé, se lo imaginaron como un animal. Imaginémonos algo muy importante. Ese tema lo hemos dado muchas veces, se lo hemos oído a muchos predicadores, a muchos sacerdotes, y siempre hay otras cosas nuevas que sacar. Por ejemplo, yo quiero ahora tocar este puntito. Imaginémonos, hermanos, cuando hay inocencia o ignorancia de conocimiento, de conocimiento o de desconocimiento del Dios verdadero, uno se imagina cosas buenas o malas donde ni tan siquiera existen. Solo la pura mente, la pura imaginación. Pero imaginémonos, hermanos, que ellos incluso dan hasta su oro. Aquí lo hemos leído. Muchos dicen, cuando él les dijo, traigan algo, vamos a ver qué hacemos, y llevaron oro. Y del oro salió. Ellos se desprendieron de él y me lo dieron. Es decir, no obligó a nadie, a Aarón, porque Aarón estaba al frente del pueblo de Israel, mientras Moisés estaba dialogando, conversando con Dios en las montañas. Entonces el pobre Aarón, en medio de tantas personas, no hay qué hacer. Y lo más fácil, ¿verdad? Tráiganme su oro y vamos a hacer algo. Y ese algo fue al que aquella gente adoró. Ahí entró el pecado de la idolatría. Pero era un animal, un becerro, era un toro, era un buey. Fíjese. Y la gente ahora malinterpreta cuando mira que nosotros en los templos católicos tenemos imágenes. Y ellos creen que esas imágenes que tenemos en la iglesia son idolatradas por nosotros. Es decir, la tenemos ahí como un dios, como una diosa. Ellos creen o se hacen creer, porque no creo. Si todo el mundo es inteligente, todo el mundo es un poco más despierto, ¿verdad? Más estudiado. ¿Cómo no voy a creer yo que una persona, por ejemplo, yo llego a una casa suya y veo que usted tiene
un toro, una imagen, una gran foto, una toalla, una imagen de un gran toro. Pero yo no voy a creer que usted tiene esa imagen de ese toro porque usted cree que ahí tiene a Dios. ¿Verdad que no? ¿O usted cree que con solo tener una fotografía, o aunque sea, por ejemplo, yendo para, ahorita me recuerdo algo, yendo para Sonsonate, del kilo 5 para allá, tal vez ustedes se han fijado, yendo de aquí para allá, tiene una imagen, una figura de una vaca grande, bien bonita, tigreada, de esas carísimas. Pero es una imagen, aunque es de bulto, pero no deja de ser una imagen que figura una vaca. No es diosa, no la tienen ahí como una diosa, sino que posiblemente da a entender que ahí donde está esa vaca, o hay una lechería, o hay un negocio grande, de un corral, por ejemplo. ¿O no me entiende, estimado hermano? Mire, yo no estoy bolo ahorita que estoy hablándole. Bueno, nunca me han volado tampoco. Ni estoy enfermo ahorita psicológicamente. Sé lo que estoy diciendo. Y usted que me está escuchando, y usted que me está oyendo, y usted que está poniendo atención, no creo que usted sea, pues, más inocente o más ignorante que el mismo pueblo de Israel. Porque hoy que tenemos la Sagrada Escritura nosotros, podemos comprender mejor las cosas que antes. Porque antes la gente así era. Entonces, ¿cuál fue el pecado en sí? Haber pensado que esa imagen era Dios y haberle hecho honores, adorarle. Danzaban delante o alrededor de él. Y no solo danzaron, no solo bailaron, hermano, delante de esa imagen de metal hecha de oro, sino que ahí comienza un gran problema también, que pudiéramos decir nosotros como el día de ahora, drogadicción. Ahí empezó, hermano, la borrachera y el tomar demasiado alcohol o vino, que atrae a la persona desorden moral. La persona pierde los 5 sentidos. Y después, hermano, relaciones sexuales de hombre con hombre, mujer con mujer. Relaciones prohibidas, inmorales, indecentes. Por lo tanto, antiespiritual. Y eso fue el pecado. Ahora bien, voy a explicar también un poquito, porque el tiempo me está recortando. Ellos ¿qué le hicieron? Cuando entraron en sí, volvieron en sí, o cuando Moisés les hizo entender, porque les rompió, les quebró, como usted le quiere decir, les deshizo aquella imagen, quiere decir, estimado hermano, que nosotros no debemos de tener un ídolo, sea figura de hombre o de mujer, porque es pecado y que debemos desaparecerlo. Pero oiga, el ídolo, aquella imagen que figura o que creemos que es Dios o diosa, no las imágenes que tenemos en el templo, porque yo no las tengo como un Dios. Bueno, yo a veces sé tener aquí una imagen de la Virgen o el crucifijo de Jesucristo en la cruz, pero no por eso yo le pido a ellos que me hagan milagros, porque yo sé que no hacen milagros, porque Cristo no está en la cruz. Cristo resucitó, Cristo está vivo, y ni tampoco creo que la imagen de la Virgen María, por muy bonita que sea la imagen o por muy cara que sea, es una diosa, o que yo tengo que pedir a ella que me haga un milagro, porque entonces sí estaría cayendo yo en la idolatría. Y si yo también viniera a predicarles a ustedes aquí que creamos en la Virgen María, que hace milagros, yo estaría siendo un predicador falso, un impostor, un pastor vestido de lobo. Eso sería también yo.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Si para mí, por ejemplo, ese periquito que tengo acá me impide ir a Dios, buscar a Dios, me impide ir al templo, ir a la comunidad, ir a misa, a asambleas, sería mejor, ¿verdad?, que yo me deshaga de ese animalito para que ese animalito no se convierta para mí en algo que me detenga para buscar y servir al auténtico y verdadero Dios. Por ahí tengo otros animalitos también, ¿verdad?, que de repente vienen por aquí cerca y comienzan, ¿verdad?, a hacer bulla. No, es que no voy al templo, no voy a la iglesia, hermanos, porque tengo muchos animalitos que cuidar. Eso es lo que dicen los ganaderos. Eso es lo que dicen los hombres hacendados que tienen dinero, demasiado dinero y quieren más dinero y ponen de pretexto no tener tiempo para buscar a Dios. ¿Cuántos becerros tienen ahí? Y no de metal, y no de bronce, y no de plata, etcétera, ni de lodo siquiera. Son de carne, porque valen dinero. Es decir, todo lo que a ti y a mí me prive, me detenga para no ir a Dios, no buscar a Dios, no servirle a Dios, todo eso, estimado hermano, hermana, se convierte en un ídolo. Alguien que está suplantando a Dios verdadero. Alguien que me está quitando de acercarme, de servirle, de adorarle y reconocer que solo hay un Dios único. Y eso es Yahvé, el Señor. No hay otro más. Creo que con palabras sencillas y simples te he podido responder o comentar lo que la Iglesia Católica piensa sobre la idolatría. En aquel tiempo sí fue idolatría, fue un error, fue un pecado que cometió el pueblo de Israel, porque no dio que pensar, creyeron que eso era Dios, y le hicieron gran fiesta, le hicieron una gran adoración, le hicieron un gran culto, danzaron de felices, de contento, porque esa imagen, según ellos, los había sacado de la esclavitud de Egipto. Estimados hermanos, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente te acompañó con este precioso tema hasta tu hogar. No te olvides de compartirlo, de ayudarnos a llegar a más lejos, a más personas. No te quedes solo contigo con el mensaje de Dios. Hay personas que viven idolatradas, hay personas que viven equivocadas, hay personas que no entienden lo que hacemos en la Iglesia Católica, lo malinterpretan, han oído mal, se han dejado aconsejar mal. Pero nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos aclarar el mensaje que es idolatría y lo que no es idolatría. Hasta la próxima.